Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más el poder compartir el consejo de la palabra del Señor. Espero que estén muy bien. Gloria a Dios. Espero que estén bendecidos, ya que ese es el deseo del Señor, que cada uno de nosotros podamos estar bendecidos cada día. Amén. Hoy en esta hora quisiera compartir un pequeño pensamiento ya en el capítulo 15 de San Lucas, pero antes de darle lectura quisiera orar, pedirle al Señor que sea Él quien envíe su palabra a nuestra vida, que sea Él quien se encargue de que nuestra vida pueda ser bendecida por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te doy en esta hermosa hora, porque tú Señor has sido lindo, has sido maravilloso. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad Señor. Gracias Señor bendito, porque eres tú el que nos ha traído hasta estas alturas de la vida. Muchas gracias Señor por haber guardado siempre nuestra salida y nuestra entrada. Padre, yo en esta hora te pido que traigas el consejo de tu palabra a nuestro corazón, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros. Señor, te pido desde ya por cada uno de mis amigos, amigas, Señor, que estarán conectándose, que estarán viendo, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Bien, como les dije, quisiera compartir allá en el capítulo 15 de San Lucas, verso 1 en adelante. Quisiera leer, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra se la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bien. Dice que Jesús estaba por allí en cierto lugar y los publicanos y pecadores dice que se acercaban a Jesús para oírle. Pero los escribas y los fariseos dice que murmuraban y decían: a los pecadores recibe. A los pecadores recibe. Lo estaban criticando del por qué Jesús, en vez de juntarse solamente con ellos, que según, ¿verdad?, ellos eran los más santos, los que estaban más cerca de Dios, los que no necesitaban de nada ni de nadie, ¿verdad?, sino que se juntaba con gente que eran malos, que eran pecadores, ¿verdad? Pero indudablemente los fariseos ni siquiera sabían, no habían entendido a lo que Jesús había venido. Para empezar, ellos dudaban de que Jesús era hijo de Dios. No le creían a él. Y cuando lo miraban a él, que él comía, compartía tiempo, platicaba con gente pecadora, con los publicanos. Los publicanos era un grupo de gente que recolectaba los impuestos, ¿verdad?,
eran personas que había puesto el gobierno de Roma y no los querían, eran odiados. Y de ninguna manera ellos se juntaban con este tipo de gente. Porque para ellos juntarse con un publicano, con un pecador, era contaminarse. Imagínense qué terrible. Y sabe de que esa situación aún se mantiene en algunas personas que no han entendido el deseo, la comisión que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Jesús dijo de que la gente nos iba a reconocer a nosotros que éramos hijos de Dios en que nos amáramos unos con otros. Hay gente que no se puede juntar con gente, digamos que está perdida, que es pecadora, porque sienten que se van a contaminar. Pero si nosotros no nos juntamos con ellos, ¿de qué manera les vamos a hablar de la palabra de Dios? ¿De qué manera vamos a mostrarles el amor de Dios? Y cuando yo me refiero a juntarse con ellos, no me refiero a hacer lo que ellos hacen. No, de ninguna manera. Sino que me refiero que nosotros nos podemos juntar y compartirles el amor y la misericordia de Dios. Jesús les dijo, les refirió una parábola de la oveja perdida. Y concluye diciendo de que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Los fariseos no creían en esa labor que Jesús hacía, de ganarse a los pecadores, mostrándoles amor y misericordia. Y mucha gente que no ha entendido lo que Dios quiere, lo que Dios les pide, siguen haciendo lo mismo. En vez de extenderle la mano al necesitado, lo que hacen es murmurar de ellos. Lo que hacen es criticarles su estilo de vida. Usted y yo no somos jueces de nadie para criticar la vida de alguien, no. Usted y yo no somos jueces. El único juez es Dios, es el único. Nosotros lo que debemos de hacer es lo que Jesús hizo. Y es amar al prójimo. Porque eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Amar al prójimo. Y el prójimo muchas veces está lleno de pecado, está perdido, está necesitado. Pues a esas personas es a las que Dios nos ha enviado. Dios quiere que le mostremos nosotros el amor. En otra oportunidad los mismos fariseos decían, si este supiera quién es esa mujer, no hombre, él no sabe que esa mujer es pecadora. ¿Usted cree que Jesús no iba a saber quién era esa mujer, que era pecadora? Por supuesto que lo sabía. Pero Jesús dijo, yo no he venido a condenar a nadie. Porque yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan, para que salgan de ese camino. Imagínense si Jesús hubiera venido por la gente buena, no se hubiera molestado en venir a este mundo. Porque la palabra de Dios dice que no había ni siquiera uno que fuera justo. No había nadie que buscara a Dios. Entonces, ¿para qué iba a venir Jesús? Si es que Él hubiera venido por gente buena, por gente justa. No hubiera venido, porque no hubiera encontrado a nadie.
Pero Él vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. A veces nosotros mismos, a veces en las congregaciones, en vez de levantar a aquel que ha fallado, aquel que ha pecado, aquel que está necesitado, lo que hacemos muchas veces es pasar por encima de él. Lo que hacemos muchas veces es acusarle. Lo que hacemos muchas veces es alejarnos de esa persona y no tener comunión ya con él o con ella. No, de ninguna manera. Nosotros no podemos hacer eso, no, para nada. Al contrario, si alguien ha fallado, alguien ha pecado, alguien está inundado ahí, metido en una situación difícil, ¿qué es lo que hemos de hacer nosotros? Es ayudarle, es extenderle la mano. Lo que hizo aquel samaritano con aquel hombre que lo habían golpeado. Le extendió la mano, lo levantó, le curó las heridas. Y dijo, y si algo más gastan, le dijo al mesonero, si algo más has de gastar, hazlo. Gasta todo lo que sea necesario para que se recupere esta persona, que yo te lo voy a pagar. Mira qué lindo, qué diferente es Jesús a muchos de nosotros. Jesús lo que hace con aquel necesitado es amarlo, es bendecirlo, es darle una palabra de aliento. Y nosotros no podemos hacer menos que eso, no. Nosotros somos hijos de Dios, somos imitadores del Señor. Usted y yo no somos nada ni nadie para andar juzgando la vida de los demás. No, estamos aquí para bendecirles sus vidas. Abraham, el Señor le dijo, Abraham, tú serás bendecido. Pero ¿sabes qué? No solamente vas a ser bendecido, también vas a ser bendición para los demás. Porque la bendición el Señor nos la da a nosotros para compartirla, no para guardarla solamente para nosotros. ¿Y cómo podemos bendecir a los demás? Pues acercándonos a Él, dándole una palabra de aliento, dándole ánimo, diciéndole, vamos adelante, levántate, el Señor te ama, el Señor está contigo. Dios tiene planes buenos para ti, como dice la palabra de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros. Los fariseos y los escribas estaban criticando la obra del Señor. Como que si el Señor no sabía lo que debía hacer. Él sabía perfectamente lo que debía hacer. Los que no sabían eran los fariseos, ni los escribas. Ellos, según ellos, estaban bien, pero no se daban cuenta que estaban peores que los publicanos. Porque por lo menos los publicanos y los pecadores, dice aquí que se acercaban para oír las disertaciones del Señor. Se acercaban para poder escuchar. Y le aseguro de que muchos de ellos caminaron en pos del Señor. Porque el Señor no vino a acusar a nadie. El Señor no vino a decirle, ya hombre, compónganse. No, nada. El Señor trajo palabras de aliento. Muchas veces uno condena a la demás persona y te vas a ir al infierno, aquí que yo. Muchas veces así le decimos al pecador, si en el infierno ya está. Qué peor infierno es el estar lejos de Dios, sin la presencia de Dios. Eso es lo peor. Eso es lo peor que hay. Estar lejos de Dios. Pero nosotros hemos venido para hacer la labor que Jesús hizo. Él nos dio el ejemplo, Jesús, que la mejor manera de evangelizar es mostrándoles el amor
No el amor de nosotros, sino que el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dándole esas palabras que el Señor pone en nuestros labios, en nuestra boca, cuando nos acercamos a alguien que está necesitado. Debemos demostrarle, sí, lo que el Señor, lo que Jesús un día nos mostró a nosotros también, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nunca me vino acusando a mí de que yo estaba mal. Por supuesto que yo estaba mal. Pero ¿de qué le servía a Jesús decirme que yo estaba mal? Él lo que vino fue a decirme que me amaba, a decirme que Él me perdonaba, a decirme que había una nueva esperanza para mi vida, a decirme que podían venir para mí años de bienestar, años de bendición, una vida nueva, una vida diferente. Eso es lo que Jesús vino a hacer conmigo cuando me encontró. Y nosotros no podemos hacer menos que eso. Así es de que no seamos jueces de nadie, sino todo lo contrario. Acerquémonos a alguien que necesita. Y como le dije al principio, no para hacer lo que ellos hacen, no para hacer lo que el perdido hace, no. Pero sí para mostrarles el amor y la misericordia de Cristo Jesús. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y si tú sientes que estás lejos de Dios, que estás perdido, que estás perdida, que ya probaste de todo y no has podido salir de ahí, yo te digo en esta hermosa hora, prueba al Señor y vas a ver que tu vida va a cambiar. Y vas a comenzar a vivir una vida totalmente nueva y diferente. Porque Dios es amor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que toques la vida, el corazón de aquella persona que quizás está lejos de ti, que quizás ha querido salir de esa situación difícil en que está viviendo y no ha podido. Pero, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, entrando al corazón de esta persona. Toca su vida, Señor. Muéstrale ese camino glorioso, maravilloso que me mostraste a mí un día. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada uno de nuestros amigos y hermanos que se han tomado el tiempo para poder escuchar este consejo de tu palabra, Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y que ellos puedan tener una vida linda y maravillosa de este día en adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados amigos y hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.